¿Qué es una reacción química? Una reacción química, también llamada cambio químico o fenómeno químico, es todo proceso termodinámico en el cual dos o más especies químicas o sustancias se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Los reactantes pueden ser elementos o compuestos. Tipos de reacción. Reacción de síntesis. Antes del trabajo de Lavoisier se entendía poco que existían diferentes gases que consisten de diferentes elementos. En cambio, varios gases se caracterizan comúnmente como tipos de aire o partes faltantes de aire. Por ejemplo, términos utilizados comúnmente eran aire inflamable o aire desflogisticado. Lavoisier pensó diferentemente y fue convencido de que estas fueron sustancias diferentes. Llevó a cabo experimentos en donde mezcló aire inflamable con aire desflogisticado y una chispa que encontró que las sustancias combinadas podían producir agua. La respuesta de esto fue de nombre aire inflamable hidrógeno, del griego hidro, agua, y genes, para crear. Al hacer esto, Lavoisier identificaba una reacción de síntesis. Generalmente una reacción de síntesis es una en la cual las sustancias más simples se combinan para formar una más compleja. Reacciones de descomposición. En el año 1774, el científico Joseph Priestley cambió su curiosidad a un mineral llamado cinario, un mineral rojo. Cuando puso el mineral bajo la luz, el sol amplificó por una lupa poderosa. Encontró que un gas era producido, el cual describió teniendo en cuenta una naturaleza excitada debido a que una candela quemó en el gas brevemente. Sin darse cuenta, Priestley había descubierto el oxígeno como resultado de una reacción de descomposición. Reacciones de descomposición son comúnmente pensadas como el opuesto de reacciones de síntesis, debido a que involucran un compuesto desintegrado en compuestos más simples o incluso hasta en elementos. En el caso del oxígeno de Priestley, había desintegrado el mercurio, el óxido y el óxido. Sí, reacciones de reemplazo simple. El químico y meteorólogo británico John Daniell inventó una de las primeras baterías prácticas en el año 1836. En su celda de batería, Daniell utilizó una reacción de reemplazo simple muy común. Sus primeras celdas eran complicadas, con partes que no podían ser adquiridas fácilmente, pero al contrario, la química detrás de ella era bastante simple. Reacciones de combustión. El uso controlado del fuego fue crucial para el desarrollo de las primeras civilizaciones. Será difícil señalar el tiempo exacto que los humanos primero tomaron las reacciones combustibles que producen el fuego. Investigaciones recientes sugieren que quizás ocurrió hace por lo menos 1 millón de años en una cueva de Sudáfrica. La combustión química no es más que la reacción de un combustible, puede ser madera, aceite, gasolina, con oxígeno. Para que la combustión se pueda llevar a cabo debe haber un combustible y gas de oxígeno. Sin embargo, estas reacciones a menudo requieren energía de activación, el cual puede ser proveído de una chispa o fuente de energía para el encendido. Combustible, oxígeno y energía son las 3 cosas que forman el triángulo del fuego. Y si hace falta una de ellas, la combustión nunca se va a llevar a cabo. La reacción de reducción de oxidación. Cada uno de los 4 tipos de reacción anteriores son subcategorías de un tipo sencillo de reacciones conocidas como reacciones de reducción de oxidación o redox. Una reacción redox es una en donde la reducción y la oxidación se llevan a cabo al mismo tiempo. Los procesos individuales de oxidación y de reducción pueden ser definidas más de una manera, pero sea cual sea la definición, los dos procesos son simbióticos, en otras palabras, suceden juntos.
En una definición, la oxidación se describe como el proceso en el cual una especie pierde electrones y la reducción un proceso donde una especie obtiene electrones. Y la reducción es un proceso en donde obtiene electrones. Reacciones de doble desplazamiento. Cuando el jabón no hace espuma con agua, el agua se dice que dura. El agua dura causa todo tipo de problemas que pueden ir más allá de hacer espuma. La acumulación de compuestos en los tubos de agua, conocida como escala, puede bloquear el flujo de agua y puede causar problemas en procesos industriales. La industria de fabricación de textiles y bebidas dependen bastante en el agua. En estas situaciones, la calidad del agua puede hacer la diferencia en el producto final. Entonces, controlar la composición del agua es crucial. Reacciones de ácido o base. Las reacciones de ácido o base ocurren alrededor, incluso dentro de nosotros, todo el tiempo, desde el clásico volcán de bicarbonato de sodio de la escuela primaria hasta el proceso de digestión. En estos encontramos ácidos y bases a diario. Los factores que pueden afectar una reacción química son la temperatura. Al aumentar la temperatura también lo hace la velocidad a la que se mueven las partículas y por tanto aumentará el número de colisiones y la violencia de estas. El resultado es una mayor velocidad en la reacción. Se dice de manera aproximada que por cada 10 grados centígrados de aumento en la temperatura la velocidad se duplica. Esto explica por qué para evitar la putrefacción de los alimentos los metemos en la nevera o en el congelador. Por el contrario, si queremos cocinarlos, los introducimos en el horno o en una cazuela puesta al fuego. Grado de división o estado físico de los reactivos. En general, las reacciones entre gases y entre sustancias en disolución son rápidas, ya que las mismas están finalmente divididas, mientras que las reacciones en las que aparece un sólido son lentas, ya que la reacción solo tiene lugar en la superficie de contacto. Si en una reacción interactúan reactivos de distintas fases, su área de contacto es menor y su rapidez también es menor. En cambio, si el área de contacto es mayor, la rapidez es mayor. Si los reactivos están en estado líquido o sólido, la pulverización, es decir, la reducción a partículas de menor tamaño, aumenta enormemente la velocidad de reacción, ya que facilita el contacto entre los reactivos y por lo tanto la colisión entre las partículas. Por ejemplo, el carbón arde más rápido cuando sus pedazos son más pequeños, y si está finamente pulverizado arde tan rápido que provoca una explosión. La naturaleza de los reactivos. Dependiendo del tipo de reactivo que intervenga, una determinada reacción tendrá una energía de activación muy alta y entonces será muy lenta, muy baja y entonces será muy rápida. Así, por ejemplo, si tomamos como referencia la oxidación de los metales, la oxidación del sodio es muy rápida. La de la plata es muy lenta y la velocidad de la oxidación del hierro es inmediata entre las dos anteriores. Muchas gracias.